Nadie en Briarwood hablaba del bosque, no porque fuera peligroso, sino porque era incómodo, como una herida vieja, que ya no duele, pero que nunca termina de cerrar. El bosque comenzaba justo detrás de la escuela primaria, una línea de árboles altos, demasiado rectos, demasiado juntos. Desde el patio se alcanzaban a ver los troncos grises, alineados como columnas. Los maestros decían que no había nada ahí, solo naturaleza, en solo silencio. Pero los niños sabían que eso no era verdad. Ethan lo sabía. Tenía 17 años cuando empezó a notar los cambios. Al principio fue algo pequeño, sangrados nasales, repentinos. Luego, dolores de cabeza que aparecían sin aviso. Después, vinieron las lagunas mentales, momentos enteros que desaparecían, como si alguien hubiera pasado una goma sobre su memoria. Su madre pensó que era estrés. Su doctor dijo, migrañas. Ethan no dijo nada sobre los sueños, porque en los sueños siempre aparecían los mismos árboles. El primer niño desapareció a finales de septiembre. Se llamaba Marcus, 8 años. Lo último que se supo de él fue que se había quedado unos minutos más en el patio de la escuela, esperando a su hermana. Las cámaras mostraban algo extraño, a Marcus mirando fijamente hacia el bosque, completamente inmóvil, durante casi 30 segundos. Luego, la imagen se distorsionaba. Cuando volvía, Marcus ya no estaba. La policía buscó durante días. Perros, drones, voluntarios. No encontraron huellas. No encontraron ropa. No encontraron sangre. Solo marcas largas en la tierra húmeda, como si algo hubiera sido arrastrado lentamente entre los árboles. Después desapareció una niña, luego otro. Ethan empezó a sentirse observado. No era una sensación vaga, era específica, precisa, como si alguien midiera la distancia entre ellos. En los pasillos de la escuela, a veces se detenía sin razón y volteaba. Siempre esperaba ver a alguien detrás. Nunca había nadie, pero el aire se sentía pesado, cargado, como antes de una tormenta. Una tarde, mientras regresaba a casa, vio por primera vez la figura. Estaba al borde del bosque, alta, demasiado alta, delgada como un poste, vestida con algo oscuro que parecía un traje, aunque la luz entre los árboles lo hacía difícil de distinguir. No tenía rostro. Ethan se quedó paralizado. Intentó convencerse de que era un tronco, una sombra, cualquier cosa normal. Parpadeó varias veces. Se frotó los ojos. La figura seguía ahí. No se movía, no hacía ruido. Solo observaba. Ethan sintió un dolor punzante detrás de los ojos. Un sabor metálico le llenó la boca. Cuando llevó la mano a su nariz, sus dedos salieron manchados de rojo. Ancorrión esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía al mismo hombre imposible, de pie entre los árboles. A veces, la figura estaba más cerca. A veces podía distinguir algo moviéndose lentamente detrás de su espalda, como extremidades largas que se plegaban y desplegaban con calma. Al día siguiente, su cámara del celular estaba llena de archivos corruptos, fotos que no recordaba haber tomado, imágenes borrosas del bosque. Y en casi todas, al fondo, apenas visible, aparecía la misma silueta sin rostro. Buscó en internet, encontró foros viejos, blogs abandonados, archivos guardados por personas que ya no publicaban desde hacía años. Todos hablaban de lo mismo, de una entidad, de un observador, de una cosa que no cazaba como un animal, sino como una enfermedad. Lo llamaban Slenderman. Decían que primero te miraba, luego entraba en tus pensamientos. Después, borraba tu historia. Ethan cerró la laptop con manos temblorosas, porque al reflejo negro de la pantalla alcanzó a ver algo detrás de Elan, algo alto, quieto. Si estás escuchando esto ahora mismo, suscríbete y quédate hasta el final. Ethan dejó de ir a la escuela 3 días después de haber visto a la figura. Su madre pensó que era gripe, fiebre ligera, palidez, ojeras profundas. El médico recetó descanso y analgésicos. Nadie mencionó que sus pupilas parecían dilatarse incluso en habitaciones iluminadas.
Nadie habló del hecho de que Ethan ya no podía recordar cuándo había sido la última vez que se sintió realmente despierto, porque algo estaba pasando dentro de su cabeza. Los foros lo llamaban Slender Sickness, la enfermedad del observador. Según los pocos testimonios que encontró, los síntomas seguían siempre el mismo patrón. Primero, los sangrados nasales, luego las migrañas. Después venían las lagunas mentales. Fragmentos enteros del día desaparecían como si nunca hubieran existido. Y al final, la presencia. Ethan empezó a perder tiempo. Se sentaba en su cama y parpadeaba, y cuando volvía en sí, estaba de pie frente a la ventana, a veces con la mano apoyada en el vidrio frío, a veces con marcas rojizas en los brazos, como si algo lo hubiera sujetado con demasiada fuerza. Su celular seguía llenándose de archivos, videos de pocos segundos, grabados desde ángulos imposibles. El pasillo de su casa la entrada del bosque, el patio de la escuela, vacío. En uno de ellos, la cámara temblaba violentamente, y al fondo, entre la distorsión digital, aparecía la silueta alta. Cada vez más cerca intentó hablar con alguien. Su mejor amigo, Lucas, fue el único que le creyó. Se encontraron en la vieja biblioteca municipal, un edificio casi abandonado, desde que abrieron el nuevo centro cultural. Ethan llegó con un cuaderno lleno de notas impresas, capturas de pantalla y mapas del bosque. No es una persona, dijo Ethan en voz baja. No funciona como nosotros. Lucas hojeó los papeles, cada vez más pálido. Estos son leyendas urbanas. No, respondió Ethan. Son patrones. Le explicó todo las desapariciones, las grabaciones corruptas, los testimonios de gente que había visto lo mismo en pueblos distintos, países distintos, años distintos. Siempre el mismo hombre, sin rostro, siempre los mismos niños. Siempre el mismo final. Lucas tragó saliva. ¿Qué final? Ethan dudó. Los que sobreviven ya no vuelven a ser ellos mismos. Esa tarde, fueron al bosque. No le dijeron a nadie. Entraron por un sendero casi borrado, siguiendo las marcas largas que la policía había ignorado. El aire ahí dentro era distinto. No había viento, no había insectos, solo el crujido de las hojas bajo sus zapatos, y un silencio espeso que parecía presionar los oídos. A los pocos minutos, las cámaras de ambos empezaron a fallar. Las pantallas se llenaron de estática. Lucas sintió náuseas. Ethan empezó a sangrar por la nariz. Entonces lo vieron. No apareció de golpe. Estaba entre los árboles, tan quieto que parecía parte del paisaje. Su cuerpo largo se confundía con los troncos. Su traje oscuro absorbía la poca luz que entraba entre las ramas. No tenía cara. Donde debería haber ojos, solo había una superficie lisa, pálida, imposible. Detrás de su espalda, algo se movió. Apéndices largos, delgados, que se desplegaron lentamente como patas de araña. Lucas gritó. Ethan no pudo. Sintió como su mente se llenaba de un zumbido profundo, como si alguien estuviera sintonizando una frecuencia dentro de su cráneo. Imágenes que no eran suyas empezaron a invadirlo. A niños caminando solos, pasillos interminables, habitaciones vacías, y una sensación clara, absoluta. Eso no los estaba persiguiendo, los estaba reclamando. Lucas salió corriendo. Ethan dio un paso atrás, y luego otro. Tropezó con una raíz y cayó. Cuando levantó la vista, la figura estaba más cerca, mucho más cerca, y por primera vez, Ethan entendió algo que todos los archivos mencionaban, pero nadie explicaba del todo. Slenderman no se mueve como nosotros. Simplemente decide estar en otro lugar. Lucas nunca pudo explicar cómo logró salir del bosque. Recordaba haber corrido, recordaba ramas golpeándole el rostro, raíces haciéndolo tropezar, el aire quemándole los pulmones. Pero había espacios en blanco, minutos enteros que simplemente no existían. Cuando llegó a la carretera, estaba descalzo. Su teléfono no encendía, y tenía marcas oscuras alrededor de las muñecas, como si algo largo y frío
lo hubiera sujetado desde atrás. Intentó contarle todo a la policía. Le hablaron de shock, de trauma, de imaginación. Los oficiales regresaron al bosque esa misma noche. Encontraron el lugar donde Ethan había caído. Su mochila estaba ahí, en su cuaderno también. Las hojas estaban húmedas, manchadas de barro y sangre seca. Pero de Ethan no había rastro, ni huellas, ni ropa, y ni señales de arrastre. Era como si nunca hubiera estado allí. Con el paso de los días, el nombre de Ethan empezó a borrarse lentamente de Briarwood, no de manera literal. Primero dejaron de mencionarlo en la escuela, luego su casillero fue asignado a otro estudiante. Sus profesores ya no lo nombraban en listas antiguas. Su foto desapareció del anuario digital por un error del sistema. Incluso su madre comenzó a olvidar detalles. Al principio fue su comida favorita, luego su color preferido, después su voz. Lucas fue el único que siguió recordándolo con claridad, y eso fue un problema, porque Slenderman no solo se lleva cuerpos se lleva historias. Lucas empezó a experimentar los mismos síntomas: sangrados nasales repentinos, dolores de cabeza que lo obligaban a cerrar los ojos en mitad de clase, sueños repetidos con pasillos largos y árboles demasiado rectos. Su celular volvió a encender una noche. Semanas después, tenía un solo archivo nuevo: un video de 9 segundos. La imagen mostraba el patio trasero de su casa, grabado desde un ángulo alto, imposible. Lucas podía verse a sí mismo sentado en las escaleras, con la cabeza entre las manos, y detrás de él, la figura inquieto, impaciente en Lucas entendió entonces algo que Ethan había intentado explicarle. Slenderman no caza al azar. Selecciona, observa durante semanas, a veces meses, aprende rutinas, debilidades, miedos, entra poco a poco en la mente, dejando grietas. Cuando la persona empieza a perder recuerdos, ya es demasiado tarde, porque el proceso ya está en marcha. Los archivos antiguos decían que había 3 etapas: observación, infección, han borrado. A Lucas estaba en la segunda. Intentó huir. Se fue de Briarwood. Cambió de ciudad número de vida. No sirvió en la presencia. Viajaba con él, en reflejos de ventanas, en pantallas apagadas, en la esquina de su visión, cuando caminaba solo. Una madrugada despertó con la sensación de que alguien estaba de pie junto a su cama. No quiso abrir los ojos. Sabía que si lo hacía, eso lo haría real, pero el aire se volvió pesado, en frío. Sintió una presión en el pecho, como si algo invisible se sentara lentamente. Sobre él escuchó un sonido suave, húmedo, detrás de su cabeza, como extremidades, moviéndose con cuidado. Cuando por fin abrió los ojos, vio el rostro liso a centímetros del suyo. No había boca, no había nariz, solo una superficie blanca que reflejaba su propio miedo. Su mente se llenó de imágenes que no le pertenecían: en niños caminando hacia árboles, habitaciones vacías, cuartos donde nadie recordaba haber vivido. Lucas gritó. Nadie escuchó. A la mañana siguiente, el departamento estaba vacío. No había señales de lucha, solo su celular sobre la mesa. La pantalla mostraba una carpeta nueva. Dentro había decenas de fotos del bosque de Briarwood, y en todas, al fondo, la misma silueta alta. Desde entonces, la gente del pueblo dice que a veces, al anochecer, se puede ver una figura entre los árboles detrás de la antigua escuela, que si la miras demasiado tiempo, empiezas a sangrar por la nariz, que si sueñas con pasillos largos y habitaciones vacías, ya estás en su lista, porque Slenderman no necesita que creas en él, solo necesita que lo notes. Y ahora que escuchaste esta historia, él ya sabe que existes. Suscríbete, no para apoyar, sino porque Slenderman te está buscando, y es mejor no estar solo.